Hola, bienvenidos a una transmisión más en vivo. El día de hoy nos acompaña Nadia Alicia, con nosotros está, y bueno, nos sentimos muy contentos de poderla tener aquí en este espacio, que ella contribuyó con el nombre de este espacio, así que en el inicio, cuando yo le platiqué a varias personas sobre este proyecto, me compartieron varias de sus ideas acerca del nombre, acerca de cómo podría manejarlo y demás, y entonces Nadia me dio la idea de parte del nombre de esta comunidad. Entonces, Nadia, bienvenida. Gracias, Ian. Bueno, pues muy afortunada de estar en este espacio para compartir un poquito también de mi historia. Me encanta lo que estás haciendo con las historias de otras personas, que también a veces yo también las conozco, algunas de ellas, y pues me parece muy chévere y muy lindo el proyecto que estás haciendo. Ay, muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con la entrevista. Y yo creo que, pues, una de las historias igual que me ha gustado mucho y de mucho crecimiento y de ver las cosas con una visión muy grande, pues es la tuya, Nadia. Entonces, pues, si me puedes compartir cuál es tu historia como inmigrante, cómo comenzó tu historia aquí en Estados Unidos. Tú eres Ujú, de Perú, de Lima, un país muy ujú, bonito, con mucha variedad y hermoso, que en algún sí. momento me gustaría visitar. Entonces, platícanos cómo fue tu historia al llegar aquí a Estados Unidos. Bueno, la historia en realidad comienza con la historia de mi mamá, que es en realidad pues la persona Ujú. quien tuvo que viajar, ¿no? Aquí a los Estados Unidos por necesidades y se llegó pues a establecer aquí y ya después llegué yo aquí a los Estados Unidos. Yo llegué a los 10 años y pues estaba en la escuela intermedia. Y no sabía yo el inglés, entonces tuve que aprender el inglés como segunda lengua. Y eso, pues para mí, como para todo inmigrante que no sabe hablar el inglés, es una de las cosas, pues, más como que fuertes que encuentra dentro del proceso de transición, ¿no? Es el aprender la lengua, ¿no? Para poderse comunicar, para poderse desenvolver dentro del ambiente. Así es. Sí, y bueno, pues uno como adulto lleva un proceso de transición bastante fuerte, entonces ahora los niños, pues es doblemente, ¿no? Porque aparte entran de lleno a una escuela donde pues no entienden prácticamente pues, lo que se está diciendo los otros compañeros. Habrá quizás algunos otros niños que hablen igual español, pero son la minoría. Exacto, sí. Ujú. Sí, Entonces, exactamente. O sea, yo siempre cuando estaba en la escuela tenía como que un grupito de amiguitos y amigas, ¿no? Que estábamos como que en la misma situación. Estábamos en una clase de inglés como segunda lengua. En ese tiempo, pues nos tenían en una clase, la mayor parte del día era, y pues nos dejaban entrar a las otras clases, las que eran un poquito más fáciles de llevar, ¿no? Em, ciertas partes del día, pero por mayor, ¿no? Parte nos tenían en un salón y ahí pues aprendíamos la lengua a través de diferentes tipos de contenido. ujú. Sí, estos son programas, ¿verdad? Que se tienen aquí en Estados Unidos precisamente para poder incluir después de cierto tiempo a los niños ya en las clases 100% en inglés. En inglés, sí, Ujú, exactamente. En ese tiempo, pues la clase era, como te digo, un poco más como que aislada del resto ujú, de los estudiantes, ¿no? Dentro de la escuela. Y poco a poco, pues te iban como que poniendo, ¿no? Más y más dentro de las otras clases. Pero ahora, pues es un poquito difícil, un poquito diferente, perdón, porque los tienen a los estudiantes por mayoría los quieren como que integrar mucho más rápido, entonces las clases de inglés como segunda lengua son como una porción pues pequeña, ¿no? Dentro del día y ya lo demás es como que una inmersión en inglés, ¿no? Donde te están como que incorporando ya dentro de todas las clases, todos los contenidos y te van apoyando de ciertas formas, ¿no? De acuerdo a tu necesidad. ujú.
Ok, Nadia, me acuerdo que me diste un dato muy interesante, que, bueno, pues los niños pueden adquirir el lenguaje y pues al 100% como un latino antes de que cumplan los 14 años. Sí, entonces en cuanto a la adquisición de la segunda lengua funciona Ujú, igual, ya sea pues español o inglés, ¿no? Tenemos como que un momento en nuestras vidas cuando estamos pequeños ujú, y justo es más o menos hasta la edad de 14, 15 cuando estamos, cuando ya entramos a ese proceso ya de ser pues adolescentes, ¿no? Que tenemos menos oportunidad de como que aprender la lengua al 100%, ¿no? Y es tener una fluidez completa sin el acento, por decir, puede ser. Hay personas que lo logran, hay muchas personas que lo logran, pero ya como que disminuye los chances de que tengas como que un inglés perfecto, ¿no? Y que puedas aprenderlo fácilmente. Cuando estás más pequeñito, o sea, antes de la edad de los 5 años es lo ideal. ujú. Exacto. Ok, y entonces, pues va ahí de la mano el proyecto que tú empiezas a diseñar, que lo haces después de tener una amplia experiencia en el área de educación, ¿verdad? Bueno, platícanos Exacto. un poquito más acerca de cómo tu trabajo dentro de educación, cómo inició. Sí, bueno, pues yo al ser hablante del español y estando pues en una escuela donde me están enseñando el inglés como segunda lengua, yo empiezo a pasar por todo ese proceso de ajuste, ¿no? Y entonces yo me doy cuenta pues que la transición, el aprendizaje es bastante pues difícil, ¿no? Pero a la misma vez, una vez que ya yo llego a aprender el inglés, que fue a los 2 años, 3 años, ya yo sabía muy bien el inglés. Ya yo me di cuenta que, oh, wow, pues entonces yo me costó a mí aprender el inglés, pero hay algunas personas que están queriendo aprender el español. Me di cuenta de eso rápido también porque empecé a entrar a clases en la secundaria, era que, bueno, pues clases de español, ¿verdad? Que tenían como todo curso, hay el curso de lenguas, ¿no? El curso de español y pues me pusieron una clase de español, yo ya sabía español, pero me di cuenta pues que la gente quiere aprender el español, ¿verdad? Es algo que yo ya lo sabía y yo había ya aprendido el proceso de aprendizaje, ¿no? De la segunda lengua Ujú. al aprender el español, el inglés, perdón. Y entonces me interesó mucho pues ese campo ya en ese momento y decidí pues de ahí pues llevarlo ya formalmente en la universidad y estudiarlo para poder enseñar el español formalmente en escuelas, ¿no? Y es así como pues yo comienzo ya esa carrera, ¿no? En la educación y también en la adquisición de la segunda lengua. Exacto. Ok. Y iniciaste tu carrera en la universidad, posteriormente hiciste la maestría. Exactamente. Entonces, cuando yo me iba a graduar de la universidad, aquí la Universidad de Kutztown, que está bastante cerca de donde vivimos, em, justamente estábamos pasando un momento en el que no había muchos trabajos para maestros de lengua. Ahora es un poco diferente, pero antes no, o sea, era un año o 2 años en los que no habían pues muchos trabajos. Entonces yo me vi con la decisión de decir, pues, bueno, si salgo ahora de la universidad, me gradúo con mi diploma y voy a buscar trabajo, quizás si no lo encuentro. Y en realidad, pues lo que a mí me interesa es seguir estudiando, entonces decidí aplicar, ¿no? Para la universidad otra vez para la maestría, ¿ok? Y gracias a Dios, pues se me dio la oportunidad de estudiar en Filadelfia y me dieron una beca completa para poderla estudiar y era una maestría en literatura y lingüística en español. Entonces, pues tomé la oportunidad y seguí de largo. Me gradué con mi bachelor, ¿no? Con mi licenciatura de educación en, en mayo y ese mismo septiembre de ese mismo año me mudé a Filadelfia para poder estudiar mi maestría ahí y poder trabajar también ahí a la misma vez.
Así es, muy bien. Y bueno, te gusta mucho ese campo, yo creo que lo haces muy bien y como que fue todo un proceso, ¿no? O sea, todo lo que empezaste a estudiar, la maestría, después ingresar al campo laboral y ya ser directamente ya como de la parte teórica a la parte práctica en escuelas. Ujú. Exactamente. Entonces ya, bueno, en realidad pues me tocó a la misma vez, porque al yo salir de Kutztown, ¿no? Del subgraduado, eh, parte de la beca era que yo tenía que trabajar para la Universidad de Temple en Filadelfia, enseñando español. Entonces, yo en realidad pues me gradué como maestra de español, no llegué a enseñar directamente en la escuela secundaria, ni en la escuela pues media, ni elemental. Yo llegué a enseñar mi primera experiencia enseñando formalmente el español fue en la Universidad de Temple. Y en ese entonces, pues, en realidad, pues yo tenía 21 años y habían estudiantes que tenían hasta más que yo en esa universidad. Era una experiencia muy, para mí, pues, bastante diferente. La verdad es que yo, muerta del miedo, porque yo no sabía, pues, cómo se iba a dar. Primeramente era mi primera vez enseñando español Ujú. y aparte ahora iba a enseñarles a los grandes, a los adultos. Así que me tenía pues muerta la idea, pero era parte de la beca. Me iban a pagar la universidad y aparte me iban a pagar por trabajar. Entonces, una excelente oferta. Y pues nada, me tuve que preparar para poder hacer, ¿no? Esta transición uno, a una ciudad completamente diferente en la que nunca había vivido yo, que es la ciudad de Filadelfia, y otro, pues, a trabajar de una en este campo que supuestamente yo había escogido para trabajar, pero no para trabajar con los adultos en ese entonces. Yo todavía era chamaquita, pero nada, pues me preparé y ese mismo verano, eh, yo los veranos, cuando estaba de estudiante en la universidad, yo los veranos eh, era guardavidas. Yo trabajaba para las piscinas, ¿no? Y todos los veranos trabajaba ahí. Fueron 6 años que trabajé de esa forma. Entonces, con esa destreza que yo tenía de guardavidas, yo encontré un trabajo y gracias a Dios, pues me contrataron de gerente de todo el club de piscinas. O sea, Ay, era tanta la experiencia que tenía yo y tan buenas las recomendaciones que tenía yo como guardavidas, mientras que, o sea, yo trabajaba en Allentown, en otras ciudades, en diferentes ciudades, o sea, en las piscinas. Y pues dije, no, pues es la única manera que encuentro para yo poder hacer esa transición, ¿no? De esta ciudad a la otra antes de que yo comience esta maestría, que me están dando la oportunidad, que me van a pagar, pero de aquí a que me paguen no va a ser hasta, bueno, octubre, noviembre, ujú. ¿verdad? Entonces, yo me graduaba en mayo y yo tenía que estar ya lista en la escuela y para comenzar a trabajar y estudiar en septiembre. Guau. Entonces, era cuestión de que, wow, entonces tengo que encontrar un lugar donde vivir, tengo que encontrar un trabajo y pues gracias a Dios me dieron el trabajo ese. Y yo trabajaba en el sur de Filadelfia desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche todos los días de ese verano, todos los días de ese verano. Y bueno, pues vivía ahí en una casa, era lo más loco, porque era una casa que me costaba, en ese tiempo, pues me costó $300 cada mes para yo tener un cuarto en esa casa y Ujú. poderme mudar a Filadelfia ese verano para yo estar preparada para poder entrar a la universidad. Y nada, pues estaba en esa casa con, creo que eran 10 personas que vivían, 6 a Guau. 10 personas que vivían en esa casa. Nunca llegué a ver a más que una persona ahí rondando por ahí, porque cada uno pues tenía sus cosas que hacer y tal, pero, y era un cuarto nada más. Entonces, ese fue el estrago que pasé ese verano
Pero eso me preparó, ¿no? Y cuando yo creo que cuando tienes una oportunidad, ¿no? Que tú no puedes decirle no a esa oportunidad. Tú tienes que ver la forma de cómo vas a hacer que esa oportunidad pues te funcione, ¿no? Porque si llegó a ti, ¿no? Tienes que estar preparada para tomarla. Ujú, Y esa era como que la meta, ¿no? Esa era la meta de ese verano. Y pues así fue, ¿no? Me preparé, tuve mis primeras clases, ¿no? Como maestra de español con adultos, muerta del miedo, pero ya después, igual y poco a poco me iba acostumbrando. Los estudiantes me adoraban. ujú, Después del primer semestre, segundo semestre, me ponían reviews y me ponían pues cosas ahí, comentarios se llama creo que ratemyprofessor.com, ujú. y ahí pues tú puedes ver los profesores y si te caen bien, tomas su clase, y si no te caen bien, no tomas su clase. Y entonces los míos pues empezaban a poner comentarios y que chévere, y que todo lo demás, porque yo tenía como que una regla que no les daba exámenes a los estudiantes. Yo no creía en los exámenes, aún no creo en los exámenes de esa forma en una clase de lengua, pero a ellos les encantaba. Y los exámenes los hacíamos, por decir, los hacíamos en clase, o sea, era parte de la actividad, nunca era como que, ay, hoy un examen y si me sacó cero, ya me saqué el cero. No, no, nunca era así, o sea, no eran de ese tipo. Y bueno, pues yo en realidad pues la pasé súper, ¿no? Estudiando y trabajando, estudiando y trabajando, era todo lo que hacía era estudiar y trabajar. Nada más, o sea, ya de ahí para allá, quizás, no sé, hacer ejercicio de vez en cuando, pero en ese tiempo yo estaba como que un palito porque lo único que hacía era trabajar y estudiar, así que, Sí. eh, pero nada, todo muy bien y ya pues eventualmente me gradué de ahí para poder en realidad venir acá a Allentown a poder trabajar en una escuela con la secundaria, que es lo que hice cuando terminé ahí con la maestría. Ujú. Y ya regresaste aquí a esta tu lugar, tu espacio, a Allentown, que te sientes muy cómodo Exacto. de poder vivir aquí. Es realmente una ciudad muy tranquila, ¿no? Filadelfia tiene un ritmo de vida bastante acelerado, es una ciudad Sí, grande. Entonces, aquí en esta área, en Lehigh Valley, bueno, pues es todo muchísimo más tranquilo, el estilo de vida, mucho bosque, mucho, ¿no? El ambiente también es exacto. muy, muy lindo, muy diferente a vivir en una ciudad. Ok, entonces cuando Sí. regresaste aquí a Allentown, ¿cuál fue tu primer trabajo? Fue una secundaria Ujú, y era pues de maestra de español definitivamente y lo que me encontré pues para mi sorpresa era que en realidad pues yo estaba enseñando español a hispanohablantes ya, porque la mayoría de estudiantes en Allentown, la mayor parte hablan o saben el español y quizás no lo hablan, pero lo saben, lo entienden más o menos, ¿no? Son de papás que hablan español, lo han escuchado. Y uno de los retos que, bueno, pues no fue el reto solamente en esa primera escuela en la que trabajé, pero en otras escuelas también, era el tratar de ver cómo podrías hacer una clase que aún les interese a estudiantes que ya saben la lengua, ¿no? ¿Qué es lo que tendrías que incorporar, ¿no? Y todo lo demás. Es ahí cuando yo empecé un poco más de lo que es el estudio de la cultura, más que todo, el estudio de la diversidad, ¿no? Los proyectos que se pueden hacer comunitarios con una clase que tienes de español, que quizás ya saben español y que tienen que llevar un poquito más allá de lo que ya saben, y tienen como que aplicarlo un poquito más. En un momento dado, en otra de las escuelas en la que trabajé con estudiantes de secundaria, en este caso también, este, hicimos un proyecto con ellos en el que ellos se preparaban para enseñarles español a niños del elemental, ¿ok? Entonces yo los preparaba, yo era como que su guía de planificación, por decir. O sea, la clase en sí era eso, era que tú te tienes que preparar porque tres veces o dos veces creo que era a la semana
íbamos a ir y justo la elemental le quedaba al frente, o sea, era cruzar una pista y íbamos al frente. 2 días a la semana tenías que tener tu lección preparada, eso era parte de tu nota, por decir, ¿no? En la secundaria. Tenías que tener tu lección preparada, tenías que tener tus materiales preparados, eso lo preparábamos durante la semana cuando no íbamos a dar la clase. Pero en el momento que teníamos que ir a dar la clase, si tuvieras, eran 15, podrían haber sido 15, 20 alumnos, divididos por decir en 4 grupos, creo que eran, y hacían como el team teaching, ¿no? O sea, enseñaban en grupo, lo preparaban en grupo, yo les daba los temas y ellos lo preparaban, ¿ok? Si era una actividad de colorear, ellos preparaban la actividad para que los niños del elemental vayan a colorear, llevaban su cajita, o sea, todos los vieran caminando los 15, 20 estudiantes conmigo y cruzábamos la pista y los 4 grupos tenían una caja cada uno y cada uno con su caja entrábamos a la escuela y justamente los salones estaban así como que en fila. Entonces, ok, grupo tal entraba aquí, grupo tal entraba en el otro lado. Entonces tenían, creo que eran 20 minutos que enseñaban 2 veces a la semana por, no sé si habrán sido 6 semanas o 10 semanas o algo así. En ese transcurso, pues tenían una meta que tenían que llegar a esa meta en cuanto a la adquisición, lo que ellos podían enseñarles a los otros niños, ¿no? Entonces, estamos hablando de chicos que eran hispanohablantes, mayor parte de ellos ya sabían el español bastante bien, ¿no? Entonces, ¿de qué les iba a valer una clase de español básico, por decir, de español 1, ¿no? En realidad, pues muchos de ellos estaban en diferentes niveles, diferentes etapas, ¿no? Del aprendizaje, porque algunos en realidad, pues sí les hablaban mucho español en casa, algunos no, algunos sabían un poquito. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer como maestra con ese tipo de grupo, ¿no? Entonces, vamos a agarrar pues esta información y vamos a llevarla y aplicarla para que no solamente tú la aprendas, pero para que ahora vas a ayudarle a que otro niño la aprenda. Okay. Entonces, como que le agarré ese tipo de método, ¿no? Ese tipo de onda para ese tipo de clases. Hacer como que proyectos más comunitarios o proyectos en los que se involucran a toda la escuela, ¿no? Para que en realidad puedan aplicar, ¿no? Algo que les interese. Porque el problema que se veía mucho, se ve todavía, ¿no? Es que especialmente en el distrito de Allentown, pues tenemos a niños que quizás no están conectados, a niños que tienen bastantes estragos en casa. Y pues lo que menos le va a interesar es una clase de español, ¿ok? Entonces, pero la tienen que hacer, ¿verdad? Porque tienen que sacar su nota y bueno, pues tienen que tener los créditos para graduarse. Pero en realidad ellos no quieren estar ahí, ¿ves? Entonces, y no son todos, obviamente, son algunos, ¿no? Entonces, pero tú como maestro tienes que llegarle a todos, ¿no? ¿Y cómo vas a hacer eso? Porque en enseñar, pues, lo tradicional, quizás le llegas a 2 o 3 o 4, ¿no? En el distrito de Allentown. Pero yo tratando de llegarle a todos, digo, pues, vamos a ver qué es lo que les puede interesar, ¿no? Entonces, de ahí yo partía para ver qué es lo que iba a ser mi clase de español. Y bueno, pues salió bastante bien, ese grupo se encariñó demasiado con los de la elemental, yo entraba pues a cada salón, en esos 20 minutos rotaba, 5 minutos acá, 5 minutos acá, 5 minutos acá y ya terminaban y nos regresábamos a la escuela. Y como te digo, ¿no? Cuando no estábamos enseñando, estábamos preparando lo que íbamos a enseñar. Y su nota del semestre o de ese periodo, ¿no? Se basaba pues en lo que ellos preparaban, su asistencia, o sea, si estaban ahí para enseñarles. Y algo muy chévere que vi, ¿no? Durante ese momento, durante ese tiempo, cuando estábamos en ese proyecto, es que los estudiantes a veces no faltaban a la escuela porque sabían que tenían una responsabilidad con los chiquitos porque ya los conocían. Entonces, me acuerdo tenía un estudiante y creo que era de El Salvador, era salvadoreño, muchacho él, habrá tenido quizás unos 14, 15 años, ¿ok?
no quiere ser maestro de español para nada, pero, o sea, está tomando mi clase se está basando en este proyecto que vamos a hacer. Él ha aceptado ser parte de este proyecto, obviamente, ¿no? Y bueno, le ponía todo. Al final del proyecto, él se salió enamorando de los niños, hasta lloró cuando fue el último día. Así que fue una cosa muy, muy, muy interesante y la verdad es que me gustó mucho hacer con ellos ese proyecto, ¿no? Entonces yo siempre como que en todo ambiente en el que he estado enseñando español, yo siempre como que he tenido esta mentalidad de que, ok, ¿qué es lo que en realidad va a funcionar? No es lo que me va a decir el libro, ni lo que me va a decir mi director, mi directora, ni lo que me va a decir, o sea, ni lo que me digan mis colegas, ni nada. Yo soy la persona que está practicando esto ahora mismo. Yo soy la persona que está viendo quiénes son los estudiantes, en qué ambiente estamos, cuál es el contexto en el que estoy enseñando este curso, por decir, este tipo de curso, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, yo siempre como que, yo sí he sido un poco rebelde en cuanto a eso, porque yo siempre he enseñado como yo creía que se debería enseñar. O sea, y lo bueno que siempre ha sucedido es que mis superiores, no, directores o supervisores, ¿no? Siempre me daban como que las riendas a tomar, ¿no? Me decían, bueno, pues Nadia, ya tú sabrás. O yo les decía, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que pues se debería hacer. Y ellos pues me decían, chévere, va. Hasta los de la universidad cuando enseñé, por primera vez que enseñé, y yo les decía, yo no les voy a dar estos exámenes. Estos exámenes no tienen sentido porque en la universidad pues requieren que todas las clases pues tengan cierto libro que se usa, el mismo libro, todas las clases, y esos libros vienen con ciertos exámenes al final que ya están planificados de esa forma, los compran de las compañías y ya los tienen hechos. Entonces, los profesores se los dan a la gente y a los muchachos. Y en realidad, pues yo no creía en esos exámenes, porque yo veía lo que los exámenes en realidad evaluaban y no era la adquisición de la segunda lengua, no era tu fluidez, no era no tu desempeño, no era nada de eso, era la gramática, ¿no? Y yo, pues, yo cuando aprendí el inglés lo aprendí hablándolo, lo aprendí escuchándolo y yo sabía pues que en realidad la gramática sí, o sea, de cualquier forma importa un poco, pero no es todo, ¿no? Y mucho de eso se basaba en la gramática. Así que yo siempre como que veía cuál era el contexto de donde yo estaba. Yo sabía pues que yo tengo una destreza que yo traigo, ¿no? Por algo me has contratado y ya, pues déjame hacer lo que yo necesito hacer en esta clase, ¿no? Y ya, y siempre funcionaba bastante bien. Sí, qué dinámico. Y aparte me imagino que, o sea, tus alumnos se sentían como unos pequeños profesores, ¿no? O sea, ponerse a Sí, cambiar oh, sí, cambiar el lugar exacto. con los Exacto, es maestros. que cuando tú les das especialmente a los jóvenes, o sea, a los adolescentes, ¿no? Porque con ellos es que yo he trabajado mucho también. Cuando tú les das como que una responsabilidad, ¿no? Ellos ya se sienten como que tienen una responsabilidad, algo que hacer, ¿no? Y una conexión. Tienen que tener una conexión. Si no tienen una conexión con lo que están haciendo, pues no les va a gustar hacerlo. Ahora, no todo es como que, ay, pues me va a gustar hacer, no todo lo que hacemos en la clase de matemática, no, o sea, no te tiene que gustar todo, pero tiene que haber alguna conexión. Yo tenía que ver alguna forma, ¿no? Para que esos adolescentes quieran llegar a mi clase, porque esa era la primera batalla. La primera batalla es que si van a entrar a tu clase o se van a saltear tu clase y se van a ir por ahí. No sucede en todos los distritos, pero en los lugares en los que yo estaba trabajando, ese era un problema muy real. ¿Ok? Era el problema de que si se quedaban en el baño antes de venir a tu clase porque no querían, no querían estar en tu clase, ¿ves? Entonces se quedaban ahí 20, 30 minutos y no. Entonces la idea es cómo puedo hacer que estos niños vengan quieran venir a mi clase, ¿ves? Entonces yo empecé con la carrera del español diciendo, pues
yo voy a enseñar español. O sea, yo vengo y me gradúo como maestra porque yo quiero enseñar la lengua que a mí me gusta, ¿no? Con la que yo crecí y tal. Pero al final, pues me llegué a dar cuenta que en realidad, pues no era necesaria maestra de español, ¿no? Era maestra en general, Ujú. maestra, no tutor, no consejera, pues mamá, o sea, lo eras todo menos maestra de español. O Sí. sea, en lo que yo estaba pensándolo cuando yo empecé esta carrera, ¿no? Maestra de español, o sea, como se hace en la universidad y como lo hice por 2 años en la universidad, pues mientras yo estudiaba ahí también. Maestra de español, o sea, voy a traer mi librito y mi cosa y tal, y voy a darles sus asignaciones y vamos a practicar en clase y va a estar una dinámica muy chévere, ¿ok? Ujú. Todo eso funciona con los Con los adultos. adultos. Eso no Ujú. funciona, eso no funciona con los adolescentes y depende en qué ciudad estés enseñando y en qué parte de las ciudades estés enseñando. O sea, no siempre va a funcionar ese método tradicional. Entonces, a veces tu trabajo se convierte en un trabajo de consejería, en un trabajo de manejo de clase, en un trabajo de, ¿no? De mamá, de padre, bueno, de todo menos de maestra de español. Maestro. Ujú. Así que esa fue como que, eso fue mi reto, ¿no? Ese fue mi reto y bueno, traté de siempre ver, ¿no? Planificar siempre con el futuro, planificar qué es lo que yo puedo hacer el próximo año para involucrarlos más, qué es lo que los puede como que entusiasmar y tal, Ujú. ¿no? Eso es lo que trataba de hacer yo con los más grandecitos. Cambiaste completamente la forma de enseñarles a los niños, a los adolescentes. Ujú. Sí, y yo creo que, bueno, o sea, me da pena decirlo, o sea, que todos deberían hacer lo mismo, porque la verdad es que sería una pesadilla para supervisores y directores. Eh, Ujú. sería, sí, sí lo sería, pero no sé, o sea, yo creo que si tú te sientes segura de lo que estás haciendo, si lo estás haciendo con un propósito, si lo estás haciendo con sabiduría de lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Eh, entonces yo creo que está bien como que no ir contra la marea un poquito, ir contra lo tradicional un poco, ¿no? Porque no siempre lo tradicional funciona. Mm. Y bueno, eso es en mi vida entera, ¿no? En todos los aspectos de mi vida, lo tradicional a veces no funciona y me gusta ser un poco no tradicional, ¿no? Pero sí, pues tuve que como que hacerlo mío, ¿no? Todo este ambiente en la clase de español o clases de lengua, hasta yo llegué a cambiar el nombre de no quería que me dijeran que yo era maestra de español ya, Y así entonces, que cada vez, no, yo creo que era cada vez que, cada vez que entrábamos a las juntas de los maestros, ujú. decían la maestra de español, o sea, cuando se referían a mí, o sea, la maestra de español nadie y tal, eh, y entonces yo le decía, no maestra de español, y creo que era en ese tiempo, yo le decía que era como que yo facilitaba, no sé, o sea, yo facilitaba creo que la adquisición o yo facilitaba educación o no sé qué nombre me puse en ese tiempo, pero Ajá. yo les decía, no me queda decir que solamente soy maestra de español, Sí, porque yo no estoy haciendo solamente eso, porque estamos no te estudiando llevas mucho más. el modelo tradicional, ujú, de la Exacto, educación. ¿No? Okey. exacto, sí. Sí, completamente una visión muy diferente de lo que se maneja en las Sí, escuelas. pero esa parte era como que un medio capricho, yo creo que en ese momento, un medio capricho. No, pero y realmente yo creo que funcionaba bastante, porque trabajar con adolescentes es todo un reto. Entonces, que tengas esa atención primero por ellos y ya después esa motivación, bueno, pues cambia completamente en cualquier, actividad que estés haciendo, pero sí, es todo un reto poder mantener su atención. Yo tenía un grupito
de Ujú. estudiantes, tres, eran tres. Uno de ellos se llamaba Ricardo, chiquitito él, pero tenía ya 15 años. Y ellos se querían poner en un grupo, o sea, juntos en uno de los proyectos que yo saqué para hacer ese año o ese semestre, creo que era. Y el proyecto era para hacer un libro de niños, o sea, un libro físico, un libro para Ujú. niños, para poderlos publicar si ellos quisieran publicarlo en algún momento y que ellos tenían que hacer los dibujos, tenían que hacer todo lo digital. Y estos tres niños se juntaron, ¿no? Nunca jamás hubieran en realidad tenido parte así, ¿no? Entera en mi clase, si no fuera por el proyecto este que sí les cayó bien, Ujú. ¿ok? Porque el proyecto era, primero, vamos a venir aquí a la clase y cada vez que ustedes vengan a la clase, ustedes van a tener un folder, ¿no? Una carpetita y una carpeta. Ahí adentro van a estar sus dibujos. Ustedes van a dibujar lo que ustedes quieren que esté en ese libro. Entonces ellos empezaron a, empezaron a dibujar, que era los insectos de Nueva York, llamaron su libro. Los Ajá. insectos de porque uno de los niños era de Nueva York. Entonces, como que empezaron a hablar, ¿no? Porque hay todo un proceso, o sea, cada día era cierta cosa que teníamos que hablar, ok, Ujú. ahora hablan de qué se va a tratar el libro, vamos a poner ideas y cada grupo y tal, pues deme las ideas que tiene y tal, ¿no? Todo era un proceso, pero bueno, la cosa es que había uno que era de Nueva York, entonces el libro se titulaba Los insectos de Nueva York. Y estos insectos de Nueva York, ¿ok? No eran cualquiera, no eran cualquier Bien, insecto, sí. porque cuando ellos empezaron a dibujar estos insectos que iban a ir dentro de su libro, los empezaron a dibujar, no sé ni cómo se llama, las cosas esas que se ponen en la boca que son de, son de platino o son de, no sé, son como, Como los protectores que son para los dientes. sí, pero son los que se ponen los artistas y tal, Oh, ya, 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 como una de, protección aquí en los dientes de oro, así que se ve. de oro, de Ajá, platino y tal, ¿no? sí, Entonces, sí. estos insectos pues tenían como que vida, ¿no? Entonces, los insectos que dibujaban tenían como que características humanas. Estos muchachos dibujaron esto. Y esas características humanas, una de ellas pues tenía eso en la boca, creo que era. Lo otro era, tenía como una gorra así, como que bien chévere y tal, unas zapatillas de las cuales pues también los tenía el verdadero autor de ese dibujo, el, el artista, ¿no? Ajá. Y eran tres insectos de Nueva York. Entonces, ellos mismos como que se personificaron dentro de este libro, ¿no? Y eran los tres alumnos que nunca jamás, pues les hubiera gustado en realidad, pues estar en mi clase, así por así, para aprender el español, porque uno era puertorriqueño, el que ya había estado en Puerto Rico casi toda su vida, estaba llegando aquí a los Estados Unidos para aprender el inglés, ¿ok? Ujú, Y los otros pues eran afroamericanos y la verdad es que a ellos no les interesaba aprender el español en ese momento. Me lo ujú, decían claramente. Pero entonces este libro se llegó a completar cada hoja porque tenían cierta cantidad de hojas y en cada hoja pues tenían que tener una oración sobre los insectos, describiendo los insectos y qué es lo que estaban haciendo. Y digitalizamos esas imágenes, las pusimos en un libro digital y la escuela, porque como te decía, ¿no? Yo le decía a la escuela qué es lo que necesitábamos y qué es lo que íbamos a hacer, lo ujú, que funcionaba para mi clase y lo que no funcionaba. Entonces yo les dije, vamos a hacer este proyecto, pero necesitamos que ustedes nos apoyen para poderlos imprimir, para que estos niños en realidad tengan libros, que vamos a hacer todo un show con estos libros. ujú. Gracias a Dios, o sea, trabajaba para una escuela que en realidad me apoyaba todo lo que quería hacer. Y pues los imprimimos, tuviera las caras de todos los niños, porque ahí, o sea, decía quiénes eran los autores y tal.
¿ok? Ah, Entonces tenían libros físicos que ellos podían pues agarrar, ver, ¿no? Y ujú. ver sus nombres ahí dentro de esos libros. Entonces, tú dime, a ver, no es una clase de español, era una clase de diseño digital, era una clase Sí, de publicación, marketing, no sé, no, sí, publicación, escritura, no sé, impulsados a ser pero no editores. era Ajá, sí, sí, editor, ¿cómo así? sí. Exactamente. Ajá. Eh, y, y bueno, pues invitamos a, para la presentación de todos estos libros, hicimos como que un evento, ¿no? Mm. Como que para firmar los libros, porque teníamos bastantes de ellos. Eh, y invitamos a la autora de, se llama There's a Coquí in My Shoe. Hay un coquí en mi zapato. Es una autora local, es de Bethlehem, todavía creo que vive ahí, pero famosa por su libro There's a Coquí in My Shoe. Y Mm. ella vino y se tomó fotos con ellos. Fue un evento pues súper al final del proyecto donde todos tenían sus libros, ahí se pararon ellos, ¿no? Súper emocionados y orgullosísimos, ¿no? Oh, De los libros que tenían ahí. Y tú vieras esos chamacos, o sea, nunca lo hubieras pensado, pero ahí estaba. Entonces, para mí era eso en realidad. No era ser maestra de español en especial, era ser maestra, era ser educadora, era ujú. ser no consejera, era ser la guía para estos no adolescentes que muchos de ellos necesitaban guía. Eh, y nada, pues darles algo que en realidad ellos Diferente. puedan disfrutar y diferente y Ujú. tal, o sea, no todo tiene que ser aburrido, ¿entiendes? Exactamente, que puedas motivarlos incluso a poder seguir aprendiendo español, que digan, oh, mira lo que puedo crear, lo que puedo hacer, el impacto que puedo tener. Ujú. Exacto, exacto. O sea, así fue mi experiencia más o menos, ¿no? Comenzando, ¿no? Con esta carrera en realidad. En educación, una forma de enseñar completamente diferente a lo tradicional, Nadia. Sí, completamente. Interesante. Ok, entonces empezaste a trabajar ya directamente en escuelas y hasta que hubo un momento en el que dijiste, bueno, quiero otra cosa completamente diferente en mi vida. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que te hizo después poder crear? Sí, el Spanish Immersion, el Exacto. centro de inmersión, sí. Bueno, en realidad fue una casualidad porque como maestra en español, de español y bueno, creo que fue la primera vez desde que yo creo que fue el primer verano que no estaba yo trabajando porque había tenido a mi hija y no estaba trabajando y yo decidí cuando cumplió los 3, 4 años creo que era, dije, no, pues yo creo que este verano, ya que no estoy trabajando, Ujú. voy porque mi hija estaba perdiendo el español completamente, yo ya lo veía porque empezaba a hablar y solamente inglés. Eh, el papá hablaba inglés, o sea, mi suegra, quien cuidaba de ella, hablaba inglés nada más, entonces ya se perdía todo. Entonces yo dije, no, pues voy a enseñarle español este verano. Y dije, y no solamente a ella, voy a invitar a algunos amiguitos y tal, y voy a hacerlo como que un grupito para que entonces todos puedan Ujú. aprender español a la misma vez y mi hija, pues no estemos ella y yo solamente estudiando español, o que no es tan Ujú. divertido hacerlo de esa forma, ¿no? Entonces, como que yo me dediqué, encontré pues voluntarios de familiares y también amigos, hijos de amigos que estuvieron de acuerdo y me los dejaban, ¿no? En mi casa, me los dejaban desde las 9 hasta las 3 de la tarde y en un transcurso pues de 10 semanas yo vi que ellos adquirieron la lengua súper, súper rápido. O sea, Ujú. era bien, y yo en ese tiempo también estaba estudiando ya para el doctorado, entonces todo era en cuanto a lo de eh, lo de búsqueda y encontrar información, pues que tiene que ver con
la lengua, ya estaba La viendo todo eso, investigación. entonces yo agarré, Ujú, sí, la investigación, gracias. Entonces yo agarré y dije, no, pues voy a también a investigar lo que ujú, voy a hacer. Entonces yo hice como que una autoinvestigación, ¿no? Donde recaudé pues información que a mí al final pues me sorprendió, porque yo pues les hice algunas evaluaciones al principio antes de comenzar, ¿no? Yo como loca, o sea, voy a enseñarle a mi hija, tráeme a tus hijos, pero espérate, porque los voy a evaluar antes de hacer esto. ujú. Eh, y bueno, pues yo para ver si es que funcionaba o no. Y al final, pues los evalué otra vez y yo ya sabía que habían aprendido muchísimo, pero evalué para que se vea pues claramente, ¿no? Con la información en mano de que sí lo han aprendido y eran más que 6 semanas. Entonces yo dije, no, yo creo que por aquí hay que ir, porque en ese entonces ya yo tenía a mi hijo que había recién, pues creo que tenía 1 año, Ujú, y yo dije, no, pues yo creo que mejor por aquí voy. Me voy a enfocar en esta edad no preescolar, pero ¿cómo lo hago? ¿No? ¿Cómo se ve esto? ¿No? ¿De qué se trata esto? ¿Cómo lo haría? ¿No? Y ahí es cuando empiezo a pensar sobre este proyecto pues del Spanish Immersion Learning Center, ¿no? Y sería un cuido, sería una escuelita no preescolar como las hay tradicional, de 2 horas, ¿no? ¿Cómo sería esto? Y pues decidí que iba a hacer este proyecto ya el año entrante. Entonces terminé una contratación pues que tenía con el distrito y ya antes de terminar la contratación ya estaba casi todo preparado para poder entrar, ¿no? A este proyecto directamente. Y pues así surge, ¿no? La idea era tener un espacio en el que se les enseñe a niños preescolares en español completamente, ujú. por largas horas, por largo tiempo, porque sabía que 1 hora, 2 horas, eso no iba a funcionar, ¿no? Que tenían que tener todo ese tiempo y pues me asesoré bien de qué es lo que requiere el Estado y todo lo demás para poder entonces planificar completamente la apertura del centro. Del centro. Y bueno, pues el centro es un espacio, es como aquí estando en Estados Unidos, entras al centro y todo es en español, ¿no? Se ha dado completamente en Claro. línea. Todo el ambiente, todos los materiales, lo que se utiliza, decoración, incluso si son días festivos que se celebran aquí Ujú. únicamente en Estados Unidos, o sea, todo completamente es en español. ¿Qué me puedes platicar acerca de la programación? Porque no solamente, bueno, pues es como enseñarles, sino que hay específicamente toda una estructura y programación académica para los niños. Exacto. Entonces, es como toda otra escuelita, ¿no? Otro preescolar, Ujú, otro kinder, en el que pues se tiene que planificar para el año, se ujú, tiene que dividir planificación durante el año, tiene que haber como que un objetivo para cada planificación que se haga, ¿no? Y obviamente todos esos objetivos vienen de los estándares estatales, ¿no? ujú. Lo que el estado de Pensilvania nos dice que tenemos que darles oportunidades a los niños de tal edad, ¿no? Para que puedan desarrollar ciertas destrezas. De acuerdo a eso, pues uno ya va desarrollando la planificación anual a través de temas y Ujú. bueno, es muy típico los temas que hacemos en el centro porque lo hacen en todas otras escuelitas también. La única diferencia que hay es que estamos haciendo pues esto completamente en español, que aquí en esta área donde vivimos y no en todo lugar es igual, porque hay lugares que pues tienen muchas escuelas que también enseñan español, como en el sur de los Estados Unidos y en el oeste de los Estados Unidos también hay mucho, pero aquí no, entonces es algo muy único, ¿no? Y esa es la gran diferencia, es que, bueno, pues los niños entran a este ambiente 100% inmersión en el español y pues la mayoría de los niños no son hablantes del español, ¿no? Y la idea es pues que se incorporen completamente desde el principio y que vayan aprendiendo de poquito a poquito, ¿no?
Así es. A mí cuando yo vi un post acerca en Facebook acerca del centro, me pareció muy interesante que pues existiera ese interés por parte de los estadounidenses, ¿no? De querer ya aprender español y que sus hijos, o sea, tan pequeños, pues empiecen, ¿no? A aprender español. Esto se debe, bueno, pues ahorita ya lo comprendo de esa manera, la gran necesidad que hay, la gran creciente población latina que hay aquí en esta área. Entonces, bueno, pues es increíble, ¿no? O sea, porque, bueno, en esta área y en Ujú, general en todos Estados Unidos, sí. entonces, pues prácticamente es un idioma que se necesita y yo creo que en cualquier área, ¿no? O sea, porque es obviamente muchísimo más cómodo poderte expresar cuando vas al doctor, demás, ¿no? En tu idioma Ujú. inicial, entonces en tu lengua materna. Entonces, bueno, pues es una gran necesidad que tiene. Incluso, bueno, pues en el centro también no solamente se enseña a niños pequeños, también adultos, ¿verdad? Exacto. Ujú, Entonces, sí, yo desde el principio cuando comenzamos con el centro, parte del plan era poder enseñar español, pues como sea, ¿no? A través de las vías que se puedan em, en el Lehigh Valley, ¿no? ujú, Para traer este tipo de servicio en el Lehigh Valley. Entonces también eso incluía para los adultos, ¿no? Y tratar de facilitar, ¿no? Ese espacio, ese ambiente para que ellos también puedan aprender el español en este tipo de lugar, ¿no? Y eso pues lo llegamos a hacer por las noches, aún lo tenemos, ujú. desde el principio lo hemos estado haciendo y cada semestre pues tenemos un grupo de adultos que siempre quiere apuntarse para aprender el español. Así que siempre hay esa necesidad de hacerlo y gracias a Dios pues lo hemos podido ofrecer, ¿no? A través del centro pues hasta ahora también. Así es. Y muchos profesionales, principalmente se apuntan a esas clases muchos profesionales, personas en el área de la salud, doctores, enfermeras, que ven esa necesidad de poderse comunicar con las personas en español. Me acuerdo que había directores, también incluso Ujú, hasta dueños de empresas que decían, bueno, pues es que la gran parte de mis trabajadores son latinos, así que quiero sí, aprender a comunicarme con ellos. Entonces, pues sí, la verdad es sí. que muy interesante. ¿Qué me dices sobre esta cuestión de, pues aquí en Estados Unidos está el inglés? El inglés es un idioma global, ¿no? Que te permite comunicarte. Entonces, esta apertura que hay ahorita para que la gente, bueno, pues se interese en aprender español. Ha sido un proceso completamente, ¿no? Pues desde que, bueno, pues llegaban aquí y había un tema quizás a veces de discriminación por estar hablando español, pero ha sido un proceso, una transición. ¿Qué me puedes decir acerca de eso, Nadia? Sí, yo creo que, bueno, desde que yo he estado aquí en los Estados Unidos, especialmente en esta área de Allentown, Ujú, mientras pues he ido creciendo, ¿no? Y he ido viendo, definitivamente hay más aceptación para lo que es el español, ¿no? No siempre ha sido así. Yo conozco pues a personas que son un poco más grandes que yo y pues que recuerdan fácilmente, ¿no? Que había pues mucha discriminación. Siempre lo hay, yo creo que obviamente hasta ahora aún lo hay, pero no tanto y no tan claro como lo era antes. entonces, ujú, Eh, Ahora pues también aparte tenemos muchas más personas que son hispanos que viven ahora en esta área de lo que era anteriormente. Así que también por esa parte ya naturalmente pues hay aceptación también, porque somos nosotros los hispanohablantes, ¿no? Ya la mayoría en esta área en especial. así es. Y aparte también igual, pues me sorprende que, por ejemplo, para poder obtener la licencia de manejo, bueno, pues está todo el manual ya en español. Para Ujú, comunicarte a los bancos, a los hospitales, bueno, tienes una opción para hablar en español. Entonces, ahí ujú, es sí. pues realmente muy bueno, ¿no? Porque para las personas que eh,
pues no pueden expresarse y bueno, pues es una vía muy cómoda para poder hacer lo que necesitas sin depender de alguien que hable inglés y que te tenga que estar auxiliando en todo. Exacto, Ujú, así. exacto, sí. Ok, Nadia, y bueno, pues, ¿hacia dónde va ahorita el proyecto de Language Project? Por lo que me habías explicado en algún momento, bueno, pues Language Project es muy grande y uno de ellos, los proyectos que tienes es Spanish Immersion Learning Center. ¿Y Sí. para dónde va? ¿Cuál es el futuro? ¿A dónde quieres orientarlo? Ujú. Bueno, yo lo veo de esta forma en este momento, ¿no? Language Project y Spanish Immersion, no, en este caso van para donde voy yo, por decir, ¿ok? Y estoy en un momento, he llegado a un momento en mi carrera, justamente ahora pues que ya terminé mi doctorado, que pues me llevó muchos años completarlo, y finalmente ya haberlo hecho, pues ha causado como en mí un momento de reflexión. Entonces yo ahora estoy como que en un momento de reflexión, ¿no? De todo lo que ya se ha logrado con el Spanish Immersion Learning Center, ¿no? ¿Qué es esto de Language Project LLC, ¿no? Y para dónde pues se va con esto. Tengo pues muchos proyectos en mente, siempre los he tenido, porque mi mente va a 100 millas con todo. Eh, yo soy, eh, yo soy una de esas personas que, bueno, pues yo soy persona de negocio, entonces todo lo que tiene que ver con negocio me interesa muchísimo, me interesa mucho ese ámbito, ¿no? Y entonces, eh, cada vez que yo pienso en una idea, pienso cómo se puede desarrollar esa idea para hacer un negocio, ¿no? Que sea chévere y que pues eh, te vaya bien, ¿no? Y con Spanish Immersion, por decir, ahora estamos bien donde estamos. Muchas personas me han preguntado, eh, el día de ayer estuve hablando, antes de ayer estuve hablando con alguien y me preguntó pues si íbamos a crecer o cuando crezcan y tal. Y yo pues le digo, no, gracias, no, gracias, no estoy interesada en hacer pues necesariamente crecer este centro que tenemos para los niños. Yo creo que lo que estamos haciendo dentro de este centro es perfecto como es. Y lo es así, ¿no? Porque lo hemos estado trabajando poco a poco y lo hemos estado mejorando poco a poco. Y aún pues falta para mejorar ese ambiente, ¿no? Entonces, ¿para qué hacerle más? ¿Para qué agregarle, o sea, para qué abundancia? ¿No? ¿Qué es lo que siempre la gente te pregunta cuando estás haciendo algo? Pero ¿cuándo vas a hacer más? ¿O qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que da? ¿No? A veces, en este punto de mi vida, a veces eso es lo suficiente, ¿no? Y como directora, ¿no? También tienes que pensar en si si haces demasiado, como que ya no te va a salir bien la cosa, ¿no? Ya no te va a salir exactamente como tú deseas que sea. Entonces, yo prefiero la calidad, ¿no? Que la Ujú. cantidad. Y estoy así, o sea, en ese punto estoy ahora. Tengo pues un proyecto que lo he estado trabajando, lo trabajamos juntas en algún momento, que es el de la escuela virtual. Ujú. Y pues eso va a arrancar un poquito más, ahora pues que estoy culminando ciertas cosas en mi lista en cuanto al centro, pero ese es el proyecto que arrancaría, ¿no? Que no es un espacio presencial, no es un Ujú. espacio virtual y eso, bueno, eso sería, ¿no? Eso sería el próximo paso, por decir, o lo que viene. Muy bien. Para dentro de unos poco tiempo. Y sí, realmente ahorita Sí, toda la parte digital va muy fuerte y es precisamente una buena oportunidad de negocio. Ujú. sí. Así es. Bueno, Nadia, pues por último, ¿qué mensaje podrías darle a la comunidad latina sobre pues tu experiencia, que todo lo que has vivido aquí viviendo en Estados Unidos? Bueno, yo
lidio mucho con personas que están llegando aquí a los Estados Unidos, pues recién, Ujú, están recién llegadas las personas. Yo, a través de mi experiencia, tuve el privilegio de haber llegado a los 10 años, ¿verdad? De niña y de poder haber hecho en realidad de los Estados Unidos mi casa también, ujú, ¿no? Yo soy tan estadounidense como soy peruana igual, ¿no? La mayor parte de mi vida la he vivido aquí. ujú. Pero al conversar y al pues convivir con personas que llegan aquí pues recientemente como adultos, ¿no? Entonces mi mensaje pues eh, sería pues lo que he hecho yo, ¿no? Que es, suena, a veces suena mal porque se dice pues aquí en los Estados Unidos lo único que se hace es trabajar, pero la verdad es que yo soy una de esas personas que siempre he trabajado y he trabajado a las millas y eso me ha funcionado para yo poder llegar a un espacio en el que me siento bastante cómoda, me siento feliz, me siento cómoda, siento que he alcanzado mis metas, ¿no? Y siento que ahora voy a poder como que enriquecer esas cosas que he podido alcanzar. Eh, y eso es lo que pues me gusta ver de la gente igual, ¿no? Me gusta ver que alcance sus metas, porque aquí este es el país de las oportunidades, sí lo es, pero tienes que estar preparado para esas oportunidades. Ujú. Eh, si no te preparas, ¿no? Si no piensas de aquí al futuro, ¿no? Entonces, cuando llegue esa oportunidad, pues no vas a estar lista para esa oportunidad y no vas a poder seguir adelante con lo que tú quieres. Lo otro es que, bueno, pues hay que estar pues clara con lo que uno quiere hacer, ¿no? Hay que estar clara con tu meta. ¿Cuál es tu meta final, ¿no? Ya estás aquí en los Estados Unidos, llegaste. Ojalá pues que hayas llegado de forma, ¿no? Legal, que estés documentada dentro de ese espacio y se te haga un poco más fácil. Pero si no, pues buscar la manera, ¿no? Buscar la Ujú. forma de cuáles son los pasos que tienes que seguir para llegar a esa primera etapa, no pasar esa barrera primero y ya después, ¿no? Enfocarte muy bien en lo que quieras hacer, porque este es el país de las oportunidades, pero si tú no estás lista para tomar esas oportunidades, no la vas a poder tomar. Y bueno, vas a tener que trabajar pues fuerte, ¿no? Y los hispanos sabemos eso porque somos muy trabajadores, ¿no? Sí. Y a veces hacemos los trabajos más fuertes que hay, ¿verdad? Pero esa sería mi recomendación. Trabaja duro, sea una persona transparente, una persona honesta, haz el bien, ¿no? Queda bien, ¿no? Con la gente. Y nada, pues si eres una persona joven, ¿no? Tienes toda tu vida por delante y si te gusta pues ser un profesional, ¿no? Tienes que enfocarte en lo que te hace un profesional dentro de este ambiente. Esas serían pues mi Tus recomendación. recomendaciones. Muy bien. Bueno, Nadia, pues es verdad, me gustó muchísimo la entrevista que tuvimos. Te agradezco por aceptar la invitación, por compartirnos toda esta información, Gracias a ti. por compartir tu experiencia. Y bueno, pues es algo completamente diferente. Me gusta mucho que las personas puedan conocer todo esto, ¿no? Porque igual alguien puede ver la entrevista y puede estar interesado, puede contactarte, puede querer empezar algún proyecto similar al que tú tienes. Bueno, hay muchísimas opciones que se pueden hacer. Entonces, muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, pues nos estamos viendo pronto. Y bueno, pues que tengas un buen día y muchas gracias a todos los que van a ver este video. Y bueno, pues nos vemos en una próxima transmisión. Buen día. Gracias. Adiós. Bye.